Vamos a continuar con el programa. Le queremos dar la bienvenida al ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, porque hay varios temas que vamos a conversar con él. ¿Cómo está, ministro? Qué gusto, bienvenido al programa. Buenos días, Iván, Ivonne, un placer Bienvenido, estar aquí ministro. en el Pueblos Noticias después de algún tiempo y bueno, siempre a las órdenes de este programa. Ministro, en los últimos días, en las últimas horas, fueron posesionados 317 notarios, notarias de fe pública para municipios de área rural. El año pasado veíamos, por primera vez fue el año pasado, usted me va a corregir en ese tema, ministro, porque también debemos saber cómo era antes, cómo se elegían, cómo eran designados los notarios de fe pública. El año pasado vimos por primera vez la selección de notarios por mérito propio. ¿Cuán importante es eso? ¿Cómo era antes? Comenzaremos por eso, ministro. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es que se designaba? Nosotros solamente veíamos notarios de fe pública ahí, pero no sabemos cómo se designaron, ni qué requisitos tenían que cumplir, si había sido por mérito propio, cómo se hacía. Gracias, Ivonne. A ver, empecemos un poquito explicando qué es el notario. El notario es una autoridad jurídica que, siendo privado, ejerce una función delegada por el Estado, ¿no? Y tiene la función de dar fe. Es la autoridad a la que primero llega cualquier ciudadano cuando quiere realizar cualquier acto jurídico. Cuando uno quiere comprar un terreno, comprar una casa, cuando uno quiere dar un poder para que alguien nos represente, cuando uno quiere hacer un testamento, cuando uno quiere formar una asociación, cuando uno quiere hacer cualquier tipo de trámite que tenga relevancia jurídica, que sea voluntario, llega ante el notario. El notario, reitero, es un abogado, es una persona particular que ejerce una función pública por delegación del Estado. Ahora bien, antes el universo de los notarios, el notariado boliviano, desde la ley de 1858, una ley de José María Linares, del presidente Linares, estaba en manos del Poder Judicial, como se llamaba en ese entonces, el actual órgano judicial, el Poder Judicial de la Nación. Y ellos manejaban, a través de un escaso mínimo sistema de supervisión y a través del proceso de designación de notarias y notarios en todo el país. Esta designación era por tiempo, solamente ejercían los notarios funciones por 4 años y siempre se daban manipulaciones. Son miles, decenas de miles los casos que conocemos los abogados de que para acceder a un cargo público de notario por delegación del Estado, uno tenía que pagar sumas de dinero, tenía que tener parientes, tenía que tener recomendaciones y todo ese universo de aproximadamente 1000 notarios eran manejados desde un punto de vista bajo intereses personales, bajo intereses políticos, bajo padrinazgos, bajo intereses familiares. Esa ha sido la gran constante, todo el mundo sabía. Los notarios llegaban, no se profesionalizaban, porque iban a estar solamente 4 años, y sí se preocupaba muchísimo qué iban a hacer al final los 4 años para que los renueve nuevamente su nombramiento. Muchas veces juntaban dinero, y esto hay que decirlo así con todas sus letras, muchas veces buscaban un padrino, porque eran cargos que se distribuían entre personas, no por mérito, sino por otros fines mezquinos, parciales, sectarios, muchas veces fines ruines, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre el año 2012, el año 2013? Nosotros, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, decidimos aprobar una nueva ley del notariado y reemplazar la ley del notariado del año 1858. Y en esta ley, el órgano ejecutivo, ya en base a la nueva Constitución Política del Estado del 7 de febrero del 2009, lo que hace es traerse el control, la supervisión y, diremos, la dirección de los notarios, de la función notarial, del notariado boliviano, al órgano ejecutivo. Esto es algo que se da en la gran mayoría de los países, todos los países europeos, muchos de los países latinoamericanos tienen el poder, una función notarial bajo supervisión, diremos así, de los órganos ejecutivos. Y ahí se crea la dirección. No son funciones jurisdiccionales. Y ahí se crea la Dirección General del Notariado Plurinacional, la DIRNOPLUM, ahí se crean las direcciones departamentales y se crea una gran institucionalización en los próximos años, particularmente a partir del año 2017. Y nosotros nos damos la tarea de elegir a los notarios, porque es lo que manda la ley, y ya no solo por 4 años, sino por una carrera. Notarios que además de hacer carrera pueden ser y deben ser evaluados cada 2 años para ver el desempeño de sus funciones y que tienen que tener un alto contenido ético y un alto contenido de conocimientos. Una cosa que es importante mencionar, Ivonne, antes habían notarios de primera y de segunda clase. En el área rural habían notarios de segunda clase. Ustedes han debido ver alguna vez notarios, número tantos notarios de segunda clase.
Es decir, había una discriminación. Los notarios de segunda clase podían no ser abogados y por lo general eran notarios en las áreas rurales. Había esa discriminación en nuestro país entre la ciudad y el campo, que ahora no existe. Ahora son todos los notarios en igualdad de condiciones, como todos los jueces ahora son jueces públicos y no existe una gradación, una diferenciación entre unos y otros. Ahora bien, nosotros nos damos a la tarea de elegir a los notarios y los elegimos por un sistema meritocrático, que es el sistema que se debe que se debe usar para elegir este tipo de autoridades. Hemos hecho una convocatoria pública, hemos hecho una alianza con la Universidad Boliviana. Yo quiero aquí reconocer a todo el sistema de la Universidad Boliviana, particularmente a las 9 facultades de Derecho de las universidades del sistema público. Hemos trabajado solamente con la Universidad Pública, en algunos casos con universidades del sistema, con la Universidad Católica Boliviana y la Universidad Andina Simón Bolívar, porque son también parte del sistema de la Universidad Boliviana. Y en una alianza con ellos les damos una gran participación para que sean los mejores docentes de Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho de Familia, que son las áreas que se relacionan con la función notarial, sean quienes conjuntamente con una representación minoritaria del Consejo del Notariado, porque hay un consejo que lo forman 3 ministerios, Justicia, Cancillería y Ministerio del Trabajo, lleven adelante un proceso de convocatoria, de calificación de requisitos, de calificación de méritos y de examen de competencia totalmente limpio, totalmente transparente, y aquí contamos con la gran colaboración de la GETIC, del Tribunal Supremo Electoral, de muchas instituciones, la Policía Boliviana, el Ministerio de Gobierno, que finalmente han de blindar un proceso en el que, como decíamos hace un par de días en la Casa Grande del Pueblo, cuando los posesionamos a los notarios, podemos afirmar con una certeza absoluta que ni un solo notario de los 317 que han sido posesionados ayer, pero además de los 452 que fueron posesionados el año pasado, que correspondían a las ciudades, el total los 769 notarios que actualmente ejercen funciones en el país, ni uno solo, Ivonne, ni uno solo ha ingresado por un mecanismo, por un procedimiento diferente. Aquí no han valido recomendaciones de nadie, aquí no han valido amistades de ninguna naturaleza, no han valido presiones, ha sido un sistema ciego. Ciego le decimos porque incluso los calificadores no sabían a quién estaban calificando. Cuando se tomó el examen se ha tomado con un sistema biométrico de altísima definición y altísima calidad de protección de la identidad de las personas, y todo ha sido un procedimiento informatizado, como nunca antes se había visto en el país, y tenemos un resultado absolutamente limpio, transparente, y por eso quizá la alegría, el sentimiento de agradecimiento al presidente Evo, de agradecimiento a nuestro gobierno por esta gestión que realmente ha valorado la profesión de los abogados. Aquí han entrado abogados y abogadas de una gran preeminencia las mujeres solas han ganado su espacio, no ha habido un sistema de discriminación positiva, como se dice. 48%, ministro, de mujeres. No, más. ¿Más? Más porcentaje de mujeres. 48% de mujeres es en esta convocatoria. En esta. En la anterior era 63. En total hay una preeminencia de 56% Ahí estamos, ¿estás contás? de mujeres. No, más. Más las mujeres 56% de las mujeres 56. y por sus méritos. Ministro, pero usted, yo le tomo el dato, están los mejores, mujeres y hombres, elegidos precisamente por todos sus méritos, por su trabajo. ¿Cuál es el nivel de seguimiento y de resultados que están dando ya los que se han elegido en las ciudades? Porque de los que han sido elegidos en el área rural seguramente todavía hay que evaluarlos. Pero, ¿qué resultados se tienen? ¿Cómo evalúa la sociedad? ¿Cómo están trabajando los notarios en las ciudades? El resultado es verdaderamente sorprendente. Los hemos posesionado a los notarios en las ciudades en el mes de abril del año pasado, ya tienen un año y 2 meses y 3 meses de funciones, y los resultados están a la luz del día. Antes, ¿qué ocurría? Siempre parecían casas vendidas cuando el titular no sabía absolutamente nada. Usted iba a registrar la venta de su casa y su casa ya había sido vendida. ¿Por qué? Porque se hizo un testimonio falso en base a una inconducta, un delito cometido por el notario. Esa situación, si bien no ha desaparecido, porque hemos visto algunos casos donde hemos actuado con la mayor celeridad, se ha reducido a la mínima expresión. Ya prácticamente no existen casos en que se suplante identidad, porque los notarios ahora tienen nuevas herramientas. Hemos firmado recientemente un convenio donde va Ivonne Palenque a hacer un trámite ante el notario, y si yo, el notario, tengo cierta desconfianza de que usted sea o no sea Ivonne Palenque, estoy en línea con el CEGIP y veo Ivonne Palenque, su foto, su rostro, y procedo a hacer el trámite. Tenemos un convenio con la UIF para que después de una reglamentación que la estamos trabajando con mucho cuidado, si viene una persona y dice yo quiero comprar esta casa en
en 40 millones de dólares y trae el dinero en efectivo, o 4 millones de dólares y trae el Que sea dinero en Ivonne efectivo. Que sea Ivonne Palenque. Ahí hay una situación de sospecha, una situación irregular. Puede reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras. Hay un sistema para blindar y para mejorar, para que ocurra lo que nos decía Iván, para que ya no haya muertos firmando documentos, para que ya no hayan suplantaciones de identidad, para que ya no hayan bienes que desaparezcan, personas que se suplanten, esta serie de situaciones o testamentos que se modifiquen, testamentos que desaparezcan. Es un gran avance, significativo avance que quizás no se percibe mucho, pero nosotros hemos sacado estadísticas y obviamente la situación ha cambiado considerablemente en el área urbana y ahora va a cambiar también en el área rural, donde se veían algunos tipos algunos casos tipos de este tipo de ¿Ha sido necesario sancionar a algún notario, ministro de los nuevos elegidos? Particularmente en la ciudad de Santa Cruz han habido 2 casos de 2 notarias, que eran notarias antiguas, porque en nuestro sistema han entrado antiguos y nuevos. En el anterior proceso de convocatoria, el 48% eran notarios antiguos y el 52% eran nuevos. En este es mucho más los nuevos. Estamos hablando de casi el 80%, un poco más del 80% de nuevos y menos de un 20% de los antiguos. Entonces hay una confianza en los abogados jóvenes, hay un sentimiento de que ahora sí, con sus méritos, con su profesión, pueden llegar a un cargo, que ya no necesitan tener un padrinazgo, que ya no necesitan tener dinero para llegar a cargos de tanta importancia, que además les puede acompañar toda su vida, porque como decíamos, un notario que realice sus funciones correctamente, trabaje debidamente, puede tranquilamente hacer una carrera y tener absolutamente toda su vida la función notarial, siempre y cuando sea una persona honesta, una persona íntegra, que se capacite, se forme, sea evaluada cada 2 años, y eso es lo que ocurre en todo el mundo y por eso la fe pública está garantizada. Porque ¿qué pasaba? Antes cada 4 años se cambiaba el notario y los libros a otro notario. Los libros es donde estaban, que ahora van a estar digitalizados, es otro de los grandes avances. Hemos aprobado un decreto para digitalizar totalmente la función notarial. Ya no más los libros, los textos que se podían incendiar, que se podían quemar, que se podían perder, que se podían mojar. Todo va a estar ahora digitalizado, es un proceso que lo vamos a tener hasta fin de año. Y todos los documentos, un gran convenio con la GETIC, estamos trabajando eso, todos los documentos han de estar en instrumentos como este, en las computadoras, en las nubes informáticas. Van a tener, por supuesto, un respaldo escrito, pero lo importante es de estar cargado en sistemas informáticos. Y dinamiza el tiempo de hacer el trámite también. Pero, ¿qué pasaba? Hace cada 4 años, en el pasado, tenían que traspasarse los libros de uno a otro, y ahí es donde se perdía la información, ahí es donde se manipulaba. Cuando había un juicio había que ir a buscar quién era el notario de ese entonces. Y la gente sufría, porque la función notarial no era buena. Hay un dicho que se maneja en la Unión Internacional del Notariado que es muy cierto, ¿no? A notaría abierta, a notaría eficiente, juzgado cerrado, juzgado innecesario. Cuando la función notarial se desarrolla correctamente, cuando los documentos se hacen bien, la gente no necesita los juzgados, no se necesitan los pleitos. Es una frase que tiene un mensaje bien profundo, ¿no? Notaría abierta, notaría eficiente, juzgado cerrado, juzgado innecesario. No hay necesidad de procesos. Bueno, esta es una etapa o es un paso, ministro, para profundizar los cambios en la justicia, porque tienen que ver con temas legales, indudablemente. Y el otro escenario es la ley de abreviación procesal penal. ¿Cómo está? Hemos visto mucha información que se está dando en estos días del cambio que se le quiere dar a la justicia, ministro. Se habla como una meta de inicio el mes de octubre. ¿Qué significa eso para la gente, ¿no? Para quienes están escuchando estos cambios en los notarios? Pero también esta referencia de que cambiar la justicia no es de un día para otro, pero hay que darle los pasos y las seguridades necesarias a la gente. Así es, Iván. Yo el día que los posesionamos a los notarios en la Casa Grande del Pueblo, un acto increíble, más de 1.500 personas, un reconocimiento al presidente Evo, al gobierno nacional por esta oportunidad que se había dado. Yo en el mensaje que hice en representación de nuestro presidente hice una convocatoria, un llamamiento a que las autoridades de la justicia, del órgano judicial, que no depende de nosotros, que es un órgano independiente, que siempre ha sido un órgano independiente y que debe ser un órgano independiente, porque esa es la garantía del Estado de Derecho, la institucionalidad republicana y la garantía del Estado democrático, ¿no? Pero los hemos invocado respetuosamente a que tomen este ejemplo
y muchas veces ellos nos han dicho que lo van a hacer. Que tomen este ejemplo para la elección de los jueces, que tomen este ejemplo para la elección de los vocales y que tomen este ejemplo para la elección de los fiscales. Lamentablemente, la problemática de la justicia existe no porque tengamos malas leyes en el país. En el país tenemos buenas leyes, hemos sabido construir buenas leyes, hemos dejado un bagaje de 5 códigos en el anterior periodo constitucional, el Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil, el Código de las Familias y el proceso familiar que ha simplificado la vida de la gente de una manera extraordinaria, el Código Niño, Niña, Adolescente que ha mejorado sustancialmente la protección de la minoridad con casos concretos que si tuviéramos tiempo los podríamos explicar aquí, y la nueva ley del notariado que ha generado esta revolución. Son 5 normas que en el periodo constitucional comprendido entre el año 2010 y el año 2015 hemos dejado. Y estas normas le sirven a la sociedad, pero más importante que las normas en el ámbito del derecho están las personas que administran esas normas. Necesitamos buenos jueces, necesitamos jueces de carrera, necesitamos jueces que lleguen por sus méritos, que tengan una vocación de servicio y tengan la vocación de hacer justicia. Yo creo que dentro del ámbito del derecho la función más trascendental, más importante es la función de ser juez. Imagínense, hay una diferencia entre ustedes dos por un tema civil, familiar, comercial, penal, lo que sea, y tener la potestad de uno ver quién tiene la razón y hacer justicia y darle la razón a uno, darle la razón a otro, realmente es una función altísima, es una función casi de apostolado que tenemos los abogados cuando llegamos a la función jurisdiccional. Pero los jueces tienen que llegar ahí por sus méritos, por su capacidad, por su trayectoria, no llegar por amistades, no llegar por favoritismos, no llegar como han llegado en el pasado y lamentablemente seguimos conociendo casos de que hay jueces que llegan a esos cargos por esa vía. ¿Por qué no cambia la justicia a pesar de la exhortación? Usted lo decía, ministro, cambian a jueces o hagan un proceso similar a los de los notarios para elegir a los mejores. ¿Por qué no se está dando eso? ¿Qué está fallando? Porque hay intereses creados. Ha habido en el pasado, ahora hay mucho menos. Yo quiero valorar muchísimo la actitud, por ejemplo, del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor José Antonio Revilla. Es un hombre verdaderamente impecable, transparente, que tiene una gran voluntad y tiene un liderazgo dentro del Tribunal Supremo que ha mostrado otro rostro. En el Consejo de la Magistratura está el almirante y doctor Gonzalo Halcón haciendo una buena gestión, pero bueno, han habido denuncias también incluso en los magistrados y hay en otras autoridades intermedias todavía ese deseo de manipular para que no sean los mejores los que lleguen de juez. Usted se debe acordar, Iván, por ejemplo, el caso de la juez Patricia Pacajes. Sí. Esa señora, con todo el respeto que ella se merece como ser humano, nunca debía llegar a ser juez. Una persona que puede llegar a los actos que se han conocido públicamente y que ha actuado como ha actuado en el caso del doctor Jerry Fernández, nunca debe llegar a ser juez. Nunca podía haber llegado a ser juez. En las manos de un juez está la dignidad, está la libertad, está la vida, está el patrimonio, está la honra, está la vida de un ser humano. Y ese juez tiene que ser mucho más preparado quizá que un notario. Si hemos hecho un gran esfuerzo para que los mejores abogados sean los notarios, que es una autoridad que da fe, que es una autoridad que representa al Estado para cualquier acto jurídico público, pero que no ejerce la función jurisdiccional de decidir quién tiene la razón, no ejerce la función de aplicar la justicia, la balanza de la justicia en un caso. Si para un notario hemos hecho semejante esfuerzo, ¿cómo para los jueces no se va a hacer un esfuerzo aún mayor? En Bolivia somos 70.000 abogados. Y en ser 70.000 abogados, si bien los abogados a veces somos muchas veces injustamente mal vistos, hay una confusión del concepto del abogado con el defecto de algunos abogados. Pero es que son, ¿no?, las situaciones que han generado, claro, que la imagen... Son los malos abogados que en realidad, han generado. Ministro, la imagen de la justicia se venga menos para la Así población y el temor de poder acudir buscando ayuda por este tipo de situaciones. Ahora, esta selección por mérito propio de los notarios, que se debería replicar lo que usted nos dice y para la población sería lo ideal, sería un cambio trascendental en la imagen de la justicia boliviana ante la población. Así es, tenemos 1.144 jueces nosotros en el país. Y de esos 1.144 jueces, un 15%, quizás hasta un 20% son jueces de carrera. Más del 80% son jueces que deben someterse a una evaluación de méritos, que deben someterse a un examen de competencia, porque todos quienes queremos ejercer una función pública tenemos que demostrar nuestros conocimientos, nuestra ética, nuestra transparencia, porque aquí también hemos visto mucho el tema de la ética.
Aquí se han hecho revisiones y se han cruzado datos con los datos del Ministerio Público, de otras instituciones, del Ministerio de Transparencia, para que no se nos cuele ninguna persona que por muchos miles de títulos que tenga y mucha capacidad que tenga, entre comillas, si no es una persona ética no sirve para nada. La ética es fundamental en la función jurisdiccional. Cuando eso se dé y logremos formar una carrera judicial de manera diferente, y cuando los fiscales, son más de 600 fiscales, perdón, 450 fiscales, 600 son con agentes fiscales más, pero si los fiscales también entrarían en un proceso de selección de esta manera, y si hiciera la cosa pública, fuera la universidad la que los califica, con estos sistemas así de control y seguimiento, donde nadie pueda colarse. Yo les comento, yo tengo varios problemas, a veces incluso con algunos compañeros de nuestra organización política que me llaman y me dicen, doctor, tengo aquí mi sobrino que quiere ser fiscal, que quiere ser notario, y yo a veces hasta me enojo y los trato mal, les digo, los voy a mandar a un proceso, porque ustedes no pueden estar recomendando a nadie, no es justo que se recomiende a nadie, porque la gente no puede llegar por una recomendación, por un parentesco, por una amistad, tiene que llegar a estos cargos por sus méritos, por su ética, por su transparencia. Si los jueces fueran todos así, si los fiscales fueran todos así, como ahora estamos intentando con los notarios, van a cuidar su puesto. Primero, que van a ser capaces para llevar adelante la responsabilidad que tienen. Segundo, van a cuidar sus puestos, porque van a hacer una carrera judicial, como están cuidando ahora los notarios. Me preguntaba Iván, han habido 2 casos de 2 notarios que han sido inmediatamente destituidas y sometidas a proceso penal, y no ha habido un solo caso más. Y yo constantemente estoy hablando con la directora nacional del notariado, preguntándole cómo es este caso, cuántos procesos administrativos hay, que se sancione con la máxima rudeza. Y felizmente no tenemos ninguna situación que marque que sea lo del pasado, es todo lo contrario, ha habido una gran mejora del servicio notarial. Lo mismo va a ocurrir con los jueces si es que son elegidos por procedimientos. Pero, ministro, ahí entonces no se está generando demasiada expectativa en la población al decir que se va a cambiar la justicia de este octubre con la ley de abreviación procesal penal, si tenemos a los mismos jueces, los fiscales, 80% que no han sido cambiados. O sea, hay una preocupación ahí. La ley de abreviación procesal penal, Iván, es una ley de emergencia. Ajá. Es una ley de emergencia vinculada al ámbito del derecho penal. Lamentablemente, lo que más se conoce es el derecho penal, el derecho que mete a la cárcel a la gente, ¿no? Porque es lo que vemos todos los días. Pero hay muchas áreas del derecho, el derecho de familia, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, donde obviamente los trabajadores tienen a veces problemas porque son procesos morosos, no encuentran justicia, y es una responsabilidad de nosotros también transformar el proceso laboral, porque somos un gobierno de orientación socialista, somos un gobierno que respete y valore el sindicalismo y la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores, como lo ha dicho varias veces el presidente, respetando a la empresa, valorando también la función que cumple el empresariado privado, tenemos que también buscar elementos de desarrollo del derecho laboral. Pero esta ley, Iván, es una ley que tiene que ver con el ejercicio del derecho penal, y es una ley de emergencia porque hemos sufrido pues hace poco más de un año, hace un año y medio, una tremenda situación con el Código del Sistema Penal, que era una norma favorable para el pueblo, que era una norma que iba a mejorar sustancialmente el derecho, pero que todos sabemos fue diabolizada, podemos decir, por algunos intereses mezquinos, parciales, sectarios, intereses políticos que conspiraron contra esta norma y finalmente fue abrogada. Entonces, ante un pedido del presidente Evo, que hagamos algo para la Administración de Justicia Penal, que toda la institucionalidad del Estado, las autoridades del órgano judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia a la cabeza, el Ministerio de Gobierno, trabajamos en esta ley de abreviación procesal penal, que en los próximos meses ha de transformar cuanto menos varios elementos fundamentales de la justicia penal. Ya no vamos a tener las audiencias o los juicios interminables. Usted tiene ahora una audiencia en un juicio, ahora digamos 18 de agosto, y la siguiente audiencia es el 20 de diciembre, y la siguiente audiencia es el 14 de febrero. Y así los procesos no terminan nunca, y muchas veces esas audiencias señalan y se suspenden. Usted tiene que pasar un verdadero viacrucis para hacer notificar a las partes. La notificación sigue siendo un acto manual. Cuando existen estos aparatos hoy en día, estas maravillas en nuestros teléfonos, en nuestros celulares, por los cuales con un clic estamos conectados con todos, mandamos documentos, nos comunicamos con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestro núcleo social,
En el mundo del derecho no existe eso. Tiene que ir un oficial de diligencias que le señala un día que puede ser de aquí a 2 semanas y tiene que llevarle la notificación personalmente a la oficina de su abogado, subir pisos, bajar pisos, buscarlo en su casa y dejarle. Esa es una aberración en el mundo moderno. En ninguna parte del mundo eso ya ocurre. Y ese cambio vamos a vivir los próximos meses cuando ingrese finalmente las notificaciones electrónicas. Cuando cada abogado tenga un correo electrónico para que le lleguen las notificaciones. Y cada persona que ingrese al juicio se le dé un correo electrónico para que también ella pueda ver que le han notificado, para que el abogado no abuse. Decíamos hace un momento, hay una mala imagen de los abogados por la labor de algunos malos abogados que hacen quedar mal a todos. En la invocación que les hacíamos a los notarios es que rescaten la labor del abogado. El abogado en sentido puro, en su concepto natural, es el defensor del Estado, es el defensor de la sociedad, es el defensor de la justicia, debe ser el apóstol de la justicia. Lamentablemente, a los abogados a veces se los conoce por el defecto de algunos y no por el concepto sano que se debe tener de esta noble profesión que yo la reivindico y la valoro más allá de las actuales coyunturas, porque al fin y al cabo el mundo del derecho no solamente está para los ámbitos de la administración de justicia, sino está para garantizar el Estado de Derecho, la vigencia de derechos, para garantizar que un Estado, una sociedad jurídica y políticamente organizada funcione y se desarrolle como debe ser. Y en eso creo que en estos años el presidente Evo ha dado muestras de que se puede construir grandes transformaciones dentro de los parámetros legales, porque las actitudes, la forma de gobernar del presidente Evo siempre se ha basado en la democracia, se ha basado en el derecho, se ha basado en los cánones institucionales, ¿no es cierto? Pero bueno, esta ley vamos a ponerla en vigencia en los próximos meses con un criterio muy responsable. No queremos generar ninguna situación que vaya más bien en perjuicio de absolutamente nadie. Es un proceso largo, se está trabajando muchísimo, constantemente se trabaja, todos los días se está trabajando. Hay equipos que están en Sucre, equipos que están acá, y la idea es cambiar la justicia penal en nuestro país. No es la resolución final de la justicia, que llegará seguramente cuando se cambien los jueces, cuando tengamos una nueva visión de la justicia. Es la gran apuesta que ha hecho el presidente Evo para el futuro, pero cuanto menos ahora la gente dejará de sufrir, porque como decíamos muy bien, ahora sufre el procesado y sufre la víctima. Nadie encuentra justicia. Y eso se va a simplificar con una continuidad de las audiencias, con una simplicidad de los procedimientos. Las notificaciones van a ser electrónicas, las actas de las audiencias van a ser electrónicas, ya no se van a pasar días de días transcribiendo lo que se decía durante horas y horas y horas con perjuicio de las partes. Ha de haber una oficina gestora de procesos que ha de encargarse de que todo funcione, una especie de una oficina mamá, decíamos en los debates, que se ocupe que todo funcione, que venga el fiscal, que venga el perito, que el juez señale correctamente la audiencia, que la audiencia no se suspenda, que no se preste a la chicana y que el proceso avance y que termine finalmente con la emisión de una sentencia. Tiene una especial relevancia en cuanto a la detención preventiva, ¿no? En la actualidad la regla ya se ha vuelto la detención preventiva. Muchas veces personas inocentes acaban detenidas preventivamente y eso es una barbaridad. Eso es algo que el Estado no puede permitirse. Si ponemos en detención preventiva una persona que es inocente y la tenemos 1 año, 2 años, 3 años y después llegamos a la convicción de que es inocente, ¿qué le decimos a esa persona? Le decimos, mire, usted había sido inocente, ha estado 3 años en la cárcel preventivamente, va a disculpar y olvídese y váyase. No se puede. No se puede abusar así de la detención preventiva. Para el futuro, esperemos que para el año, donde van a entrar en vigencia varios temas, estamos trabajando con el ministro Carlos Romero, con el Ministerio de Gobierno, el tema de las manillas electrónicas para hacer un seguimiento que se va a integrar con todo este sistema extraordinario que el ministro Romero ha de inaugurar, entiendo, el día martes, el BOL 110, y obviamente vamos a mejorar la calidad de la justicia sin alterar en nada y más bien mejorando la seguridad ciudadana, que es otro de los pilares fundamentales sobre los cuales nosotros estamos trabajando. Quizá no sea la solución para todo el mundo del derecho, Iván, pero va a solucionar uno de los ámbitos más sensibles, que es el derecho penal. Esa es la idea, a partir del año tener una nueva justicia penal, más rápida, tecnologizada, más humana, más digna, que piense en el ser humano, que piense en la persona, que genere los mecanismos para que la gente no sufra, que la gente pase por un tribunal de justicia y lo vea con un cierto grado de confianza. En la actualidad hay gente que pasa ahora por la General San Ginés, eso lo he hecho varias veces, y se persignan los que son católicos y se van a la vereda del frente y dicen, aquí a esta casa no quiero llegar nunca, porque si hay algo a que se le teme en Bolivia es a la justicia, y es un temor justificado, porque los jueces, los fiscales no han cumplido su labor hasta ahora.
porque las normas han sido interpretadas de una manera, diríamos, ritualista, de una manera desensibilizada, de una manera de hablar solamente en el lenguaje de los abogados, no oyendo el lenguaje natural de los seres humanos. Además estos consorcios, ministro, fiscales, consorcios que extorsionan a la gente, o sea, es un tema realmente muy duro para la gente que llega allá. Exactamente, y esa es la imagen que hay que cambiar, hay que transformar para que la gente llegue con un grado de confianza, con un grado de tranquilidad, que llegue con un grado de esperanza de que el Estado, la sociedad jurídica y políticamente organizada, ha de solucionar el conflicto. Porque si no, la gente va a acabar como fue en el pasado. Ahora ya hemos normalizado muchas cosas, pero en el pasado reciente han habido muchos casos de linchamiento y demás, porque la gente cuando no cree en un sistema de justicia, toma justicia en propia mano y ahí obviamente la institucionalidad del Estado se derrumba porque no está cumpliendo su función, ¿no? El notariado, que depende del órgano ejecutivo, ya ha sido como solucionado. Ahí por lo menos ya ha empezado el camino el año pasado, se ha continuado este año, ya hay notarios, notarias de fe pública en las ciudades, hay en el área rural, en los municipios del área rural también. ¿Qué pasa con el órgano judicial? También se espera que vaya, la población espera que vaya por ese camino, de repente jueces, fiscales que sean elegidos de la misma manera, ministro, y eso le daría más tranquilidad a la población. Cuando hablamos de hacer un camino para mejorar la imagen de la justicia, para que no pase lo que usted nos dice, que vaya uno ahí por la General San Ginés persinándose y decir, por favor, Dios, no quiero llegar a esto, o no quiero llegar a un juzgado jamás. ¿Cómo se está trabajando con las mismas universidades? Ministro, se escuchaba decir, los abogados no tienen espacio precisamente porque son elegidos a dedo, porque son elegidos con padrinazgos. Entonces, un abogado ahí tiene que poner su mesita en la calle, ¿no? Para hacer algunos memoriales o los que no tienen posibilidades de tener una oficina precisamente en el edificio de la General San Ginés. ¿En qué medida se está trabajando en las universidades para que estos próximos abogados puedan también no tener su maquinita ahí, sino esforzarse para meritocráticamente llegar a ser o notarios de fe pública o jueces fiscales o tener un cargo que pueda, a través de su capacitación, de su capacidad como profesional y de su ética, que es lo que quiere la población, llegar a uno de estos cargos? Es muy interesante la pregunta, Ivonne, y la reflexión es muy valiosa. Hay muchos abogados en Bolivia. Tenemos en el Ministerio de Justicia registrados alrededor de 70.000 abogados. Y para una población de 10 millones de habitantes, nuestro porcentaje de abogados por ciudadanos es muy alto. Y es que lo que pasa es que en Bolivia la gente ve hasta una manera de enriquecerse el estudiar Derecho, justamente porque sabe que a través de estudiar Derecho puede llegar a ser fiscal, a ser juez, manipular la justicia, traficar con la justicia. Y lo decimos así de frente, porque lo hemos vivido y lo hemos sufrido. La motivación personal, incluso mía, de que yo esté en la actividad política acompañándolo al presidente Evo, no viene solamente de haber sido su abogado cuando él sufría tremendas represiones en las épocas de la lucha por la hoja de coca, sino de esta motivación que uno tiene porque veía que la justicia prácticamente no funcionaba. Y hay muchas cosas que se han mejorado, como usted dice, hay un tema que sí nos corresponde a nosotros, y ahora nosotros garantizamos un sistema notarial verdaderamente limpio, transparente, independiente. Invitamos a la sociedad, a cualquier persona que tenga cualquier información, las oficinas de la DIRNOPLU con una gran presencia en todo el país están abiertas para recibir cualquier denuncia y vamos a actuar de manera implacable ante la evidencia de cualquier irregularidad por situaciones de los notarios. Lo hemos hecho en Santa Cruz, les comentaba hace un momento, y lo vamos a hacer en todo el país, porque así como estos notarios han llegado por sus méritos, ellos saben que tienen que honrar esa designación que les ha hecho el Estado, valorando sus méritos con transparencia, con capacidad de trabajo, con esfuerzo, con cumplimiento de sus obligaciones. Otras cosas que controlamos nosotros y a algunos notarios no les ha gustado es el tema de los horarios. La notaría tiene que estar abierta 8 horas, 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde. Se cierra media hora antes y es sancionado el notario, y eso controlamos nosotros en todo el país, porque obviamente este es un servicio, si bien se lo ejerce privadamente, pero es un servicio público porque por delegación lo tienen que cumplir los notarios con la máxima responsabilidad. Siendo muchos abogados, hay que priorizar a los mejores y hay que priorizar la ética. Yo converso mucho con las autoridades del sistema universitario. Como docente universitario aquí en San Andrés tenemos una muy buena relación con el decano, el doctor Javier Tapia,
tenemos muchas obras en conjunto, estamos trabajando la capacitación de la ley de reforma penal, estamos trabajando varias iniciativas para justamente dotarnos de buenas personas en la función judicial, y reflexionando con ellos se ve que primero son muchos abogados, no debería la gente tanto desesperarse por estudiar derecho, y segundo, deberíamos formar más en las condiciones de ética. Hay que enseñarles a los alumnos que la función del abogado es una función de apostolado, de servicio a la sociedad, no de servirse a uno mismo. Quizá hay que entender un poquito la lógica que nos enseña el presidente Evo. Antes los gobiernos eran gobiernos para servirse, ahora la lógica es gobernar para servir. Quizá haya que entender la función del derecho en eso, estudiar derecho para servir, para buscar la justicia, para ser un apóstol de la justicia y no para servirse a sus fines. Son temas que no se cambian de la noche a la mañana, que son a mediano plazo, pero yo celebro la gran acogida que tenemos en las universidades, en la Universidad de Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el decano, el doctor Manfredo Menacho, un gran amigo nuestro, también trabajamos en esto en Cochabamba, y eso a mediano plazo se va a ver. Es importante que en una revolución tan importante como la que vive Bolivia, en una transformación tan grande en aspectos económicos, sociales, en aspectos políticos, Bolivia que ha pasado a ser una referencia en el contexto internacional, las funciones que son encomendadas a los abogados también sean un ejemplo, y celebramos ahí lo que decía, ¿no? El señor Márquez, presidente de la Unión Mundial del Notariado en cuanto a los asuntos iberoamericanos, nos decía Bolivia es un ejemplo en cuanto a la selección de notarios. Y este ejemplo que se ha visto en el Estado plurinacional, nosotros lo vamos a mostrar en el contexto internacional. Algo de lo que nos pedía el presidente. Ojalá en la Administración de Justicia podamos ser ejemplo de cambio y de transformación, como somos ejemplo en economía, como somos ejemplo en equidad, como somos ejemplo en participación de las mujeres, como somos ejemplo en estabilidad, en crecimiento en el contexto internacional. Entonces, hay que dar ese paso, pero es una situación de corto plazo en algunos temas, la selección de jueces, la selección de fiscales, con una gran participación de la sociedad, la universidad, para que sean los mejores, que realmente no entre nadie, absolutamente nadie, por ninguna dádiva ni ningún favor, y en el mediano plazo construir una nueva cultura del abogado. Enseñar desde las facultades de Derecho que el abogado tiene que ser un defensor de la sociedad, que su función es buscar la justicia, es hacer el bien, es servir a los demás, no servirse de los demás, no enriquecerse. Son los planes y los objetivos que se tienen. Usted tocaba el tema de transparencia, lucha contra la corrupción, que es un elemento central, ministro. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no hubo personas que hayan sido sometidas a la justicia, por ejemplo, por el tema de los gastos reservados, el daño económico que se ha hecho al Estado? No hay referencia. Y así varios casos que hay de temas, las vacunas, por ejemplo, que se compraron con sobreprecios, en fin, en otras gestiones. Yendo a la pregunta ya para terminar, ministro, ¿cuántas personas han sido procesadas, enviadas a la cárcel del movimiento al socialismo en la gestión del presidente Evo Morales? Hay más de 300 autoridades estamos hablando de los casos grandes, los casos emblemáticos, el caso del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez, que fue el caso más emblemático, yo creo, siendo una persona tan importante, don Santos Ramírez, mucha gente decía el tercer hombre en la estructura de gobierno. Cuando se descubrió que estaba en actos de corrupción, fue encarcelado, fue destituido y se actuó con la máxima severidad. A partir de eso ha venido una larga situación entre autoridades, diríamos, intermedias, porque no han habido casos de autoridades jerárquicas, de autoridades intermedias y autoridades inferiores y funcionarios, hay una gran cantidad, son cientos de personas. En los últimos meses nosotros hemos procesado, detenido y encarcelado al alcalde de Uyuni, al alcalde de Achacachi, a un concejal que manejaba prácticamente el municipio de Riberalta. Se han detenido y se han procesado a personas de instituciones como la Agencia Estatal de Vivienda en Sucre, en Mapa. Es larga la lista, que muestra una actitud decidida, firme, coherente, un mandato del presidente que es: donde se encuentra corrupción, se actúa con la máxima severidad.
Y aquí actuamos de manera conjunta, incluso hemos creado una comisión institucional, ¿no es cierto? Han debido conocer ustedes que hemos intervenido municipios, se ha intervenido en el municipio de Quillacollo, se ha intervenido en el municipio de Riberalta, el municipio de Achacachi, varios municipios, en una acción conjunta, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Fiscalía, la Procuraduría que controla la función de los abogados del Estado, ha estado también la Contraloría General del Estado, ha estado el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, 5 instituciones en un grupo de acción inmediata que actuamos pero con la mayor rapidez y con la mayor severidad. Y en muchos casos contra autoridades elegidas por el movimiento al socialismo. Y aquí el mandato del presidente es claro, es categórico, es inamovible. Esté quien esté al frente, cuando hay corrupción se opera con la máxima severidad y el corrupto termina en la cárcel. Hay muchos casos no muchos casos, pero algunos casos de opositores. Obviamente la oposición maneja espacios mucho más pequeños de las esferas de gobierno. Este es el caso del alcalde Leyes, por ejemplo. Se ha victimizado, ha dicho que era político, ha dicho que era una situación de persecución. Ahí están las pruebas. Y ahí está nuestro accionar con otros alcaldes. Ahí está nuestro accionar con otras autoridades. Ravelo ha sido el último municipio que hace 2 semanas hemos intervenido. Y así nosotros actuamos con la responsabilidad, cumpliendo nuestro deber, porque es nuestro deber, como dice la moral estoica, sin ver quién está al frente, sin medir quién está al frente, porque así debe ser. Y más allá de todo lo que se dice, si ha habido un gobierno que realmente ha enfrentado la corrupción, ha sido el gobierno del presidente Evo Morales, nuestro gobierno. Si ha habido un gobierno que ha creado institucionalidad para defender a la nación de este flagelo, que si bien es universal, se ha reducido considerablemente en nuestro país en los últimos años, ha habido un momento, ¿no?, de cierta crisis por el año 2014, 15, el Fondo Indígena, algunos temas, con los cuales se ha actuado también con la mayor severidad, la mayor responsabilidad. Pero algunos escenarios mediáticos han querido mostrar una situación que en realidad no existe. Corrupción hay en todas partes del mundo, en todos los sistemas del mundo. Estados Unidos, en Rusia, en los países occidentales, donde tienen normas muchísimo más rudas, justamente porque existe. La cosa está en cómo se encara la corrupción. Nosotros desde el año 2006 la hemos encarado con institucionalidad, con decisión. Tenemos una de las leyes más fuertes, firmes y duras, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y con acciones concretas sin mirar quién está al frente. Y eso es una situación que obviamente la historia la va a saber recoger. No solamente en lucha contra la corrupción, sino en acciones de transparencia. No existen gastos reservados en Bolivia. Antes existían millones de dólares, ¿no? Se han quemado documentos en actos públicos y se han autorizado decretos, se ha autorizado mediante decreto la quema de documentos. Eso no se debe ver en ninguna parte del mundo. Jamás se puede hacer eso. Pueden haber documentos reservados, pero se los guarda. En Estados Unidos desclasifican después de 40, 50 años. Recientemente han desclasificado los documentos del presidente Nixon, por ejemplo, porque obviamente a nadie se le ocurrió quemar los documentos. Se los puede guardar bajo 7 llaves, pero nunca quemarlos. Eso muestra una actitud ya de ocultar cosas, una actitud de temeridad. Y bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Y ahí está finalmente la calificación que el pueblo boliviano otorga a un gobierno que ha marcado la estabilidad, el crecimiento, el desarrollo y sobre todo la transparencia. No es que Bolivia se haya convertido en un país bendecido de la noche a la mañana, no es que ha ocurrido un milagro y que ahora tenemos dinero para carreteras, que ahora tenemos dinero para empresas, para inversión pública, que ahora hacemos fábricas de cemento, que ahora hacemos fábricas en todo sentido, que tenemos una industria petrolera cada vez más creciente y desarrollada, que somos una potencia energética en la región después de que hace 15 años prácticamente estamos a punto de entrar en un colapso energético porque no podíamos satisfacer la demanda interna. Esas cosas no han pasado por obra y gracia del Espíritu Santo, no han pasado por un milagro. Eso ha pasado porque ahora los recursos se manejan correctamente, porque ahora los recursos se aplican y se utilizan correctamente y no se van a los bolsillos de la gente, ya no se van a los bolsillos de exautoridades que acababan millonarias, que acababan con mansiones, con casas, con oficinas, con bufetes en el extranjero. Y todo esto es resultado de la visión de transparencia de un gobierno complementada con la acción inmediata de lucha contra la corrupción allá donde se presenten los actos de corrupción. Muchos dicen es la bonanza económica, es la suerte que ha tenido el presidente Evo Morales. Bueno, pues a los otros países ya se les acabó la suerte y a nosotros parece que no se nos acabó la suerte. En todos estos años Bolivia ha sido durante 6 años el país que más ha crecido en la región.
¿Dónde se ha visto eso en Bolivia? Bolivia siempre era conocida por ocupar los últimos lugares en desarrollo y crecimiento. Siempre nos comparaban con Haití, con algunos países del África subsahariana. A ese extremo nos compartían y ahora somos un ejemplo en la región. La región crece menos del 1% en promedio, nosotros crecemos 4.5%. El Producto Interno Bruto que tenía Bolivia era de 9.000 millones de dólares, Producto Interno Bruto per cápita de $900, considerando que somos alrededor de 10 millones de personas. Eso se ha multiplicado por 4 como fruto de una situación que la gente no puede explicarse. La explicación es el trabajo, es el esfuerzo, es pensar en la nación, es lo que hace el presidente todos los días, pero también es luchar contra la corrupción. Este país lo han vendido, ahí está la capitalización, la mal llamada capitalización. Han entregado las empresas del Estado, han entregado el gas, el petróleo, yacimientos, ferrocarriles, telecomunicaciones, electricidad, fundiciones, la línea aérea. Y hoy tenemos todo eso reconstruido. Tenemos una empresa que es el orgullo de la nación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que tiene plantas de separación de líquidos, que tiene plantas de procesamiento de la urea, que vamos a realizar una petroquímica en Yacuiba, la va a anunciar el presidente en los próximos días, la licitación. Somos una nación que crece y se desarrolla. En materia de telecomunicaciones tenemos una empresa líder como es Entel. En materia energética, ni qué les digo, hemos pasado de ser un país mendigo de electricidad. Estuvimos con el presidente Evo hace una semana en Yacuiba, inaugurando la termoeléctrica del sur, y había gente que con lágrimas en los ojos contaba una realidad que nosotros la conocíamos. Nos comprábamos luz, pagábamos, en medio de nuestra pobreza, pagábamos luz de las usinas de la Argentina, en Yacuiba, en Bermejo, en La Quiaca, para que nos vendan un poco, y La Quiaca era, o Villazón, hace algunos años era una ciudad fantasma. En la noche no se podía caminar por la oscuridad porque apenas nos vendían un poco de luz para poder tener los mínimos elementos que una ciudad, una localidad necesita. Y ahora nos sobra energía y le vendemos a la Argentina. Imagínense esa transformación, imagínense ese cambio, cómo una nación ha cambiado de la noche a la mañana, porque realmente un periodo de tiempo de 12, 14 años no es nada en los procesos históricos en una nación que ya va a cumplir 200 años. ¿Cómo ha cambiado de un momento a otro para bien? Y eso se basa también en una posición férrea de no permitir la corrupción. Ahora se llega al gobierno para servir, no para servirse, para construir, no para vender, para recuperar. La línea aérea, con todo lo que se la critica y demás en estos días, hoy tenemos una línea aérea poderosa de aproximadamente 20 aeronaves, a diferencia de lo que era el Yoy Aéreo Boliviano cuando lo vendieron una empresa con 7 aeronaves que prácticamente la regalaron y la entregaron a intereses brasileños y nos dejaron con un Yoy Aéreo quebrado. Y ahí teníamos que depender de Aerosur y de otras empresas, ¿acaso no nos acordamos? Y hoy, obviamente, con problemas que hay que enfrentar, y lo ha dicho el presidente, con un sentimiento además de cuidar lo nuestro de una manera extraordinaria, tenemos una línea aérea, como es Boliviana de Aviación, que nos transporta a todos, porque ahora, obviamente hay que ver, ayer he visto el aeropuerto de Virubiru, entre tanto se construye el hub, ya se lo ha extendido a un lado y ahora se lo está extendiendo al otro lado. Porque ahora no es que seamos 20 millones de bolivianos, seguimos siendo los mismos 10, 11, pero ahora la gente viaja en avión. El avión ya no es un lujo, ahora la gente va a los cines, ahora la gente va a los supermercados. Hoy la gente está en mejores condiciones de vida. Los seres humanos en Bolivia vivimos mejor, nuestros hijos viven mejor. Y esa gran transformación en mucho se ha debido a la gran política de transparencia, a la decisión de transparencia de que si es necesario cortarnos una mano, lo hacemos en aras a tener un gobierno limpio, un gobierno transparente y una gestión pública transparente. Esa es la imagen, esa es la proyección, eso es lo que nos ha enseñado, lo que ha desarrollado y ha construido el presidente Evo Morales en estos años. Iván. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.